Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo video de su canal, y en este video vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Y vamos al libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 10 hasta el 17. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Como bien hemos leído, mis santos hermanos, aquí está hablando de una armadura espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, lo que significa que nuestra batalla, nuestro pleito como hijos de Dios no es con el esposo, con la esposa, con el hermano, con la suegra, con la mamá, con el papá, con el vecino, sino que nuestra lucha y nuestra batalla es contra potestades, gobernadores, principados y huestes de las tinieblas, que son demonios, mis santos hermanos. Y la importancia de que usted y yo seamos conscientes, entendamos y reconozcamos que debemos de ponernos la armadura para que nosotros resistamos en el día malo. Porque el enemigo va a venir, hermano, va a venir a acecharnos, va a venir a poner esas tentaciones, pero si usted y yo nos ponemos esta armadura, vamos a resistir en el día malo, porque aquí lo dice, hermanos, y es la importancia de entender que usted y yo tenemos que ponernos esta armadura para poder resistir y para poder pelear nuestras batallas día con día, día con día. Y vamos a ver qué es el yelmo de la salvación. ¿Cómo funciona el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación es ese casco protector a nuestra cabeza, a nuestra mente. Y eso se irá formando, ese casco protector, a medida que usted y yo vayamos escudriñando la palabra del Señor, meditando y memorizando cada texto bíblico. De esta forma y de esta manera se irá formando ese casco protector a nuestra cabeza, a nuestra mente, y nos va a proteger cuando Satanás mande esos dardos de fuego que queman, esas saetas que quieren desenfocar al Hijo de Dios, pero vamos a resistir en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque ya nos hemos puesto este casco protector, porque recordemos que el campo de batalla es nuestra mente, y Satanás todos los días está mandando esos dardos de fuego que queman, que traen dolor, incertidumbre, opresión, duda, miedo, tristeza, enlutamiento, y que quiere desenfocar al Hijo de Dios. Pero el Señor nos enseña cómo debemos de ponernos este yelmo de la salvación y cómo se usa. Mire qué hermoso lo que el Señor nos enseña a través de su palabra,
Por eso dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo es que usted y yo no tenemos que conformarnos a este siglo pecaminoso, lleno de vanidad, lleno de tentaciones y que es perecedero, sino que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios para poder resistir el día malo, y así no ser víctima de las mentiras de Satanás, y eso se irá formando, ¿verdad? A medida que usted y yo pongamos en práctica, escudriñar, meditar y memorizar la palabra, y eso es el yelmo de la salvación. Ahora vamos a ver la coraza de la justicia. La coraza de la justicia es esa armadura que sobreprotege esta parte del Torah y protege un órgano tan importante en nuestro cuerpo que es el corazón, mis santos hermanos. ¿Y quién es el que protege nuestro corazón de aquel que nos culpa de tanta mentira, que trae recuerdo de nuestro pasado, de aquel que nos acecha de día y noche? Es Cristo Jesús, porque Él es el que vive en nuestro corazón y Él nos ha librado de toda culpabilidad, ha borrado nuestros pecados, nos redimió con su sangre, nos selló con su Santo Espíritu, nos ha dado un nombre, nos vistió con vestiduras nuevas y nos ha llamado que somos hijos de Dios, somos coherederos. Cristo Jesús, Él mismo es quien nos sobreprotege nuestro corazón de aquel hombre inicuo, de aquel que nos acecha de día y noche. Por eso dice su palabra en Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Mire qué hermoso lo que nuestro amado Cristo ha hecho en usted y en mí, que nos protege nuestro corazón de aquel mentiroso hombre inicuo. Ese es la coraza de la justicia, cuando usted y yo, ¿verdad?, estamos revestidos de esta palabra, viviendo en justicia, mis santos hermanos. Asimismo, vamos a ver el escudo de la fe. El escudo de la fe es esa esperanza y esa confianza que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de tener en Cristo Jesús, que en medio de cualquier problema, cualquier circunstancia, tentación, aflicción, proceso, enfermedad, debemos de confiar que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro defensor, que en Él estamos seguros y Él escuda nuestra vida del hombre inicuo, de aquel que quiere venir a distorsionar nuestra vida. Él escuda nuestra vida de día y noche. Esa es la confianza y la esperanza que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, porque es su promesa que Él está todos los días con nosotros, mis santos hermanos, y que Él no nos ha dejado, y que por más que podamos ver las tormentas, los problemas, Él está allí con nosotros. Por eso dice Marcos 11:22 y 23, cuando dijo Jesús, tened fe, que debemos de confiar y creer, porque Él escuda nuestra vida. Asimismo dice Salmos 28:7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Mire qué hermoso. En esos momentos difíciles, nosotros confiamos en Cristo Jesús y Él nos ayuda. Ese es el escudo de la fe. El cinturón de la justicia es tener la convicción
de caminar en la justicia y en la sabiduría establecida en este libro santo, no en la sabiduría humana, sino en lo que está establecido en este libro santo, hablar en la justicia y en la verdad de Dios, mis santos hermanos. Esto es el cinturón de la verdad que usted y yo tenemos que tener para pregonar la palabra del Señor a aquellos perdidos, a aquellos necesitados, a aquellos enfermos, para que sean libres, sean sanados y salgan de la esclavitud del pecado. Pero ponernos con esa convicción, con ese carácter, ceñirnos ese cinturón de la verdad en la justicia. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que ellos pregonaban la palabra del Señor, no en su sabiduría, ni en su conocimiento, ni su inteligencia, sino que aferrados a esta promesa, ¿verdad? Pregonando la palabra a donde Dios les había comisionado, a donde Dios les mandaba. Esto es, hermano, el cinturón de la verdad. La espada del Espíritu es esa armadura que usted y yo debemos de tener bien afilado para pelear contra las mentiras de Satanás. Si Satanás manda 5 mentiras, usted tiene que pelear con 10 verdades. Si Satanás manda 10 mentiras, usted va a pelear con 15 verdades. Pero esto es estar ceñidos vuestros lomos del conocimiento de la verdad. Y este es la palabra del Espíritu, la palabra del Espíritu Santo. Por eso dice Hebreos 4:12. Mire lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la espada del Espíritu. Es una armadura poderosa que usted y yo tenemos que utilizarlo día con día, noche y día. Tenemos que tener esa espada peleando contra las acechanzas del maligno. Esa es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. El calzado del Evangelio es ese calzado que usted y yo, como hijo de Dios, debemos de ponernos para anunciar esta palabra de justicia, palabra de buenas nuevas de salvación, aquel perdido, aquel que está sucumbido en el pecado, a nuestros seres queridos, aquellos que sus almas están en cautividad. Ese es el calzado del Evangelio que usted y yo tenemos que anunciar. Y si nosotros, hermanos, Dios tuvo misericordia, nos dio vida y no anunciamos la buena nueva de salvación, nos es pecado y somos asesinos. Por cuanto Dios nos dio vida y nosotros miramos nuestro hermano, el vecino, nuestras amistades que están sucumbidos en el pecado y no les hablamos del dador de la vida, del Cristo que da vida, así como Él tuvo misericordia de nosotros, nos es pecado. Pero el Señor nos enseña que debemos de ponernos este calzado del Evangelio para que llevemos las buenas nuevas de salvación a aquel necesitado, aquel que necesita salvación, y que sea Dios, ¿verdad?, obrando en cada uno. Pero mire lo que dice Isaías 52:7. Mire, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire qué hermoso, qué hermoso. Tenemos que pregonar, hermano. Este es el apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio. Tenemos que anunciar, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque somos agradecidos. Esto es el calzado del Evangelio.